Escuela de vida. La salvación completa. Lección 5. El árbol de la vida y el río representan a Dios como vida para el hombre. Lectura bíblica. Génesis 2, 9 y 10. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 6:57 dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan 7:37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bosquejo. 1. El hombre fue puesto en el huerto de Edén. 2. El árbol de la vida estaba en el centro del huerto. 3. La vida que se requiere para expresar a Dios. 4. El árbol de la vida representa a Cristo. 5. El río de vida sacía nuestra sed. El hombre fue puesto en el huerto del Edén. Dios plantó un hermoso huerto y puso allí al hombre que había creado. Había muchos árboles frutales buenos para comer, y en medio del huerto se hallaba el árbol de la vida, junto a un río. Luego Dios puso al hombre enfrente de ese árbol. Veamos cómo Dios dispuso que se diera originalmente las cosas. En aquel entonces, ¿cuál era la necesidad primordial del hombre? ¿Necesitaba acaso un trabajo a fin de ganar dinero para su sustento? Ciertamente que no. Dios le había provisto todo lo que necesitaba para vivir. Le dijo Dios que hiciera el bien y que fuera bueno. No, Él simplemente lo creó y le puso en el huerto frente al árbol de la vida. Debemos recordar cuál fue el propósito por el cual Dios creó al hombre, si deseamos saber cuál era su necesidad básica. Él no fue creado para ganarse el sustento, ni para ser bueno o hacer el bien. No, Él fue creado para expresar la imagen de Dios al ser lleno con la vida divina. Por lo tanto, es fundamental que veamos que la necesidad primordial del hombre era recibir a Dios como su vida, con el fin de ser saturado de esta, para así poder expresarle y representarle en la tierra. Punto 2. El árbol de la vida estaba en el centro del huerto. Todos hemos escuchado acerca del huerto de Edén, pero ¿podríamos decir cuál era el aspecto más sobresaliente de este huerto? No pensemos que era su belleza y placer. Más bien era el árbol de la vida que estaba en el medio del huerto.
ya que este árbol representa a Dios como vida para el hombre. El huerto de Edén no solo era un lugar hermoso, sino un lugar en el cual el hombre podía recibir a Dios y ser lleno de Él, a fin de cumplir su propósito eterno y darle entera satisfacción. 3. La vida que expresa a Dios. Aunque el hombre había sido creado a la imagen de Dios y conforme a su semejanza, era imposible que expresara a Dios si primero no lo recibía como vida. No era suficiente tener solo la forma exterior, su imagen y su autoridad. Era necesario que el hombre recibiera la vida de Dios en su interior a fin de expresarlo y representarlo. Si no tenemos la vida divina, somos totalmente incapaces y estamos descalificados para expresar y representar a Dios. Una lamparita es un buen ejemplo de esto. Las lamparitas fueron hechas para brillar y expresar la electricidad. Pero si la electricidad nunca entra en ellas, jamás cumplirán su función. Sucede igual con el hombre. El hombre es una lamparita creada para expresar a Dios, la luz divina. Pero para que esto suceda, la electricidad divina, la vida de Dios debe entrar en él. No es suficiente con haber sido creados a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Si verdaderamente deseamos expresar a Dios, necesitamos recibir la vida divina en nuestro ser. El árbol de la vida representa a Cristo. Leamos ahora Génesis 2, del 9 al 10. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Después de crear al hombre, Dios no le pidió que hiciera el bien y que se esforzara por expresarlo. En lugar de esto, lo puso frente al árbol de la vida para que comiera, participara de él como vida. La única manera en que el hombre podía tomar a Dios y que Dios entrara en él era comiéndole. El Nuevo Testamento se nos dice que el árbol de la vida representa a Dios encarnado en Cristo. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida. En Juan 14:6, el Señor Jesús dijo que Él era el camino, la realidad y la vida. En Juan 10:10, Él dijo que había venido para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos en abundancia. En Juan 6:57, el Señor Jesús nos dijo que le comiéramos. Todos estos versículos nos muestran que Jesucristo es vida para el hombre y que esto mismo es lo que el árbol de la vida representa. ¿No es esto maravilloso? Jesús no vino para darnos unas cuantas leyes que gobiernen nuestra conducta. Tampoco vino para darnos un mejor trabajo, una casa, un automóvil. No. Él vino para impartirse en nosotros, mezclarse con nosotros a fin de ser nuestra vida, y para eso necesitamos simplemente comerle. Punto 5. El río de vida sacia nuestra sed. En el huerto no solo estaba el árbol que representa a Cristo como nuestra vida, sino que también había un río. En Génesis no se usa la expresión un río de vida, pero en Apocalipsis 22:1 dice, y mostró un río de agua de vida. Este río que aparece en toda la Biblia representa a Dios, el Espíritu, que como vida nos alcanza y sacía nuestra sed. En Juan 7:37 Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este versículo indica que Jesús vino con el fin de ser vida para el hombre. Así como el agua sacía y apaga nuestra sed. ¿Es posible que algunas veces hayamos sentido que nada puede satisfacernos? Este era el caso de los judíos en Juan 7:37 y 38. Ellos desconocían el propósito que Dios tuvo al crearlos
y no veían la necesidad de recibir a Dios como vida. A pesar de que acababan de tener una gran fiesta que había durado toda una semana, seguían hambrientos y sedientos. Fue entonces que Jesús mismo se ofreció a ellos como la bebida que satisface, y trayéndole a Dios como vida para que tanto ellos como Dios pudieran ser satisfechos. Hoy Dios sigue ofreciendo su persona a nosotros. Todos debemos acercarnos a Él en nuestro espíritu para participar de su vida y así beber.